Casa Blanca, se lo estábamos contando, hoy van a coincidir los dos discursos. Vamos a encontrar señal en directo del presidente de los Estados Unidos, que interviene en directo tanto para Estados Unidos como para el mundo. Comenzamos un nuevo capítulo entre las naciones del continente americano. Existe una historia complicada entre Estados Unidos y Cuba. Yo nací en 1961, 2 años después de que Fidel Castro llegase al poder en Cuba y unos pocos meses después de la invasión de Bahía de Cochinos. En las siguientes décadas, la relación entre nuestros dos países se llevó a cabo bajo la bandera de la Guerra Fría. Estados Unidos se oponía al comunismo. Estamos separados por pocos kilómetros, pero cada año una barrera ideológica nos incide entre nuestros dos países. Mientras tanto, la comunidad exiliada cubana en Estados Unidos ha contribuido enormemente a nuestro país, en política, en negocios, cultura y en deporte. Al igual que otros inmigrantes, los cubanos han ayudado a construir Estados Unidos, aunque sentían dolor por la tierra y las familias que dejaron atrás. Todo esto une a Estados Unidos y a Cuba con una relación única. Con orgullo, Estados Unidos ha apoyado la democracia y los derechos humanos en Cuba a lo largo de estas 5 décadas. Lo hemos hecho principalmente mediante políticas, poniendo barreras al comercio y a los viajes. Tenían unas intenciones. Ninguna otra nación se ha unido a nosotros con estas medidas y han tenido poco efecto. Hoy, Cuba sigue estando gobernada por los Castro y el Partido Comunista que llegó al poder hace medio siglo. Ni el pueblo cubano ni el americano sacan nada de provecho por esta política que se decidió posiblemente antes de que muchos de nosotros naciésemos. Ya tenemos relaciones con China, otro gran país que está gobernado por el Partido Comunista. Hace 2 décadas también establecimos relaciones con Vietnam, un lugar donde murieron más estadounidenses que en ningún otro país del mundo. Por eso, cuando llegué al cargo, prometí reexaminar nuestra política sobre Cuba. Como comienzo, levantamos las restricciones para que los cubanoamericanos pudiesen viajar allí y pudiesen ver a su familia. Estos cambios fueron controvertidos, pero eran obvios. Los cubanoamericanos pudieron reunirse con sus familias y son los mejores embajadores posibles de nuestros valores. Y en estos intercambios, una nueva generación de cubanos estadounidenses se han cuestionado si no es mejor tener a Cuba más cerca. Prepararemos pasos adicionales en el futuro, pero teníamos un obstáculo muy importante ahora mismo: el encarcelamiento de Alan Gross, un contratista de Estados Unidos, allí en Cuba durante 5 años. Durante muchos meses mi gobierno ha hablado con el gobierno cubano sobre el caso de Alan y otros aspectos de nuestra relación. El Papa Francisco me llamó a mí personalmente y a Raúl Castro pidiéndonos que resolviésemos el caso de Alan y que también hiciésemos caso a las peticiones de Cuba de liberar a 3 ciudadanos cubanos que estaban en Estados Unidos. Hoy Alan ha vuelto a casa, se ha vuelto a encontrar con su familia otra vez. Alan ha sido liberado por el gobierno cubano por razones humanitarias. De forma separada, como intercambio de esos 3 agentes cubanos, Cuba ha liberado a uno de los agentes de inteligencia más importantes que Estados Unidos ha tenido jamás en Cuba y que llevaba encarcelado casi 2 décadas. Esta persona, este hombre, cuyo sacrificio solo conocen unos pocos, ha dado a Estados Unidos información para arrestar agentes cubanos y otros espías que se encontraban dentro de Estados Unidos. Este hombre está ahora ya en Estados Unidos a salvo. Hemos recuperado a estos 2 hombres que se han sacrificado por nuestro país y ahora queremos mejorar los intereses de los pueblos de los 2 países. En primer lugar, le pido al secretario Kerry que comience a hablar inmediatamente con Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, congeladas desde 1961. Estados Unidos volverá a abrir una embajada en La Habana y oficiales de alto rango visitarán Cuba.
podemos avanzar en nuestros intereses compartidos y lo haremos en temas como salud, migraciones, lucha contra el terrorismo, tráfico de drogas y lucha y respuesta ante... Tal y como preveíamos, están solapando los dos discursos, tanto del presidente Obama en directo desde la Casa Blanca como del presidente de Cuba, Raúl Castro, con lo cual nos hace en estos momentos complicado el poder seguir. Nos vamos a marchar en directo a Cuba. Cosas importantes ha dicho Obama. Vamos a seguir el discurso más extenso posiblemente de Raúl Castro. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional, democracia, derechos humanos y política exterior, reafirmo nuestra voluntad de dialogar sobre todos estos temas. Exhorto al gobierno de los Estados Unidos a remover los obstáculos que impiden o restringen los vínculos entre nuestros pueblos, las familias y los ciudadanos de ambos países, en particular los relativos a los viajes, el correo postal directo y las telecomunicaciones. Los progresos alcanzados en los intercambios sostenidos demuestran que es posible encontrar solución a muchos problemas. Como hemos repetido, debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Sobre estos importantes temas volveremos a hablar más adelante. Muchas gracias. Hay una batalla de meses. Un mayor comercio es bueno para los estadounidenses y para los cubanos. Por eso vamos a facilitar y autorizar transacciones, operaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las instituciones financieras de Estados Unidos podrán abrir cuentas en instituciones financieras de Cuba y será más fácil para los exportadores de Estados Unidos vender sus bienes en Cuba. Creo en el flujo libre de información. Desafortunadamente, nuestras sanciones en Cuba han negado el acceso de los cubanos a la tecnología, algo que el resto de la gente en el mundo sí que puede utilizar. Queremos aumentar las telecomunicaciones, las conexiones entre Estados Unidos y Cuba, para que las empresas puedan vender bienes allí, para que los cubanos puedan comunicarse con Estados Unidos y con otros países. Estas son las medidas que puedo tomar como presidente para cambiar esta política. El embargo impuesto durante décadas está enmarcado en una ley. Si estos cambios se desarrollan, voy a pedir al Congreso que debata de forma seria la posibilidad de levantar ese embargo. Ayer hablé con Raúl Castro para ultimar la liberación de Alan Gross y hacer el intercambio de presos y para ver cómo podíamos avanzar. Dejé claro mi firme compromiso de que la sociedad cubana tiene grandes restricciones y por la liberación de nuestra agente de inteligencia y de Alan Gross valoramos positivamente la decisión de Cuba de liberar varios prisioneros por parte del gobierno cubano. Valoramos también positivamente la decisión del gobierno cubano de dar un mayor acceso a Internet y de seguir su compromiso dentro del marco de organizaciones internacionales como Naciones Unidas. Pero no nos hacemos ilusiones por las barreras a la libertad que sigue habiendo dentro de Cuba. Ningún cubano tendría que ser arrestado simplemente por ejercer un derecho universal, que se escuche su voz. Y vamos a seguir apoyando allí a la sociedad civil. Cuba ha hecho reformas para abrir gradualmente su economía. Seguimos creyendo que los trabajadores cubanos tendrían que ser libres para poder crear sindicatos y para poder participar en el proceso político. También, dada la historia de Cuba, espero que sigan buscando políticas que no hagan políticas
de exteriores que dañen los intereses de Estados Unidos. No pretendemos que Cuba cambie de la noche a la mañana, pero sí estoy convencido que a través de la política y el compromiso podremos defender mejor nuestros valores y ayudar al pueblo cubano a avanzar y entrar en el siglo XXI. A aquellos que se oponen a lo que anunciamos hoy, les digo que respeto su pasión y, sin duda, su compromiso hacia la libertad y la democracia. La pregunta es cómo conseguimos ese compromiso. No creo que podamos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante 5 décadas y esperar un resultado que sea diferente. Además, no solo los intereses de Estados Unidos o del pueblo cubano, porque Cuba podría colapsarse. Y aunque eso ocurriese, y no ha ocurrido en 50 años, sabemos por la experiencia que si el pueblo de un país no está sujeto al caos, en ese caso será más posible tener una transformación duradera y así poder acabar con las restricciones en sus actividades políticas, sociales y económicas. Por eso no queremos que estas sanciones recaigan en los ciudadanos cubanos, que son los que pretendemos ayudar. Al pueblo cubano, Estados Unidos extiende una mano de amistad. Vamos a intentar seguir promoviendo la libertad. Algunos nos ven como un antiguo colonizador, quien vamos a intentar controlar su futuro. José Martí dijo una vez que la libertad es el derecho de cada hombre de ser honesto. Hoy quiero ser honesto con ustedes. Nunca podremos olvidar la historia que hay detrás de nosotros, pero creemos que ustedes tienen que poder vivir con libertad y con autodeterminación. Los seres humanos tenemos un sentido de la vida diaria. No es fácil. Hoy, Estados Unidos quiere ser su socio y hacer que la vida de los cubanos de a pie sea más fácil, más libre, más próspera. A aquellos que apoyan estas medidas, les doy las gracias por ser nuestros socios en este esfuerzo. En particular, quiero dar las gracias a su santidad el Papa Francisco, cuyo ejemplo demuestra la importancia de buscar un mundo que sea como tendría que ser, en lugar de simplemente contentarnos con el mundo tal y como es. El Gobierno de Canadá, que se ha unido a estas negociaciones con el Vaticano, y a un grupo del Congreso de ambos partidos que ha luchado por la liberación de Alan Gross y para mejorar nuestros intereses y valores en Cuba. Por último, este cambio de la política hacia Cuba viene en un momento de un liderazgo renovado en las Américas. En abril, Cuba se unirá a otros países de este continente en la Cumbre de las Américas. Ahí insistiremos en que la sociedad civil se una a nosotros para que los ciudadanos, no solo los líderes, conformen nuestro futuro. Y pido a todos los líderes de este continente a que den significado al compromiso de democracia y derechos humanos en el corazón de esa Carta Interamericana. Acabemos con ese legado de comunismo y de colonización, la colonia de los cárteles de la droga de los dictadores, de elecciones vergonzosas. Un futuro de paz, seguridad y de desarrollo democrático es posible si trabajamos juntos. No para mantener el poder, no para asegurar nuestros intereses, sino para avanzar y para conseguir los sueños de nuestros ciudadanos. Queridos conciudadanos estadounidenses, la ciudad de Miami solo está a 300 kilómetros de La Habana. Miles y miles de cubanos han llegado hasta Miami, en aviones, en balsas, algunos con lo poco que llevaban en su maleta y con sus corazones abiertos. Hoy, Miami es la capital de Latinoamérica, pero también es una ciudad profundamente estadounidense, un lugar que nos recuerda que los ideales importan más que el color de nuestra piel, más que las circunstancias de donde nacemos. Es una demostración de lo que el pueblo cubano puede conseguir y de la apertura, del aperturismo de Estados Unidos hacia su propia familia. El cambio es difícil en nuestras propias vidas y también en las vidas de los países. Y el cambio es incluso más difícil cuando llevamos la pesada carga de la historia sobre nosotros. Pero hoy conseguimos estos cambios porque es lo correcto, es lo que tenemos que hacer. Hoy Estados Unidos elige acabar con esas barreras del pasado y intentar alcanzar un futuro mejor para el pueblo cubano, para el pueblo estadounidense, para todo el continente y para el mundo. Gracias. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Ahí lo han visto, señores, intervención en directo desde la Casa Blanca del presidente Barack Obama. Sin duda estamos asistiendo a un momento histórico en las relaciones internacionales mundiales.